Queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy, queridos amigos y hermanos, estaremos viendo un retrato del amor. Muy interesante, ¿no? Un retrato del amor. El apóstol Pablo dice que si hablamos profecía o cualquier otro don, pero no tenemos amor, de nada sirve, ¿no, pastor? No sirve. De nada sirve. Y interesante, esta semana estaremos viendo el retrato del amor y vamos a estar viendo qué importante es el amor. Y para esta semana tengo el privilegio que me acompañe el pastor Clemente Magallanes de la iglesia de Vista. ¿Cuál es la otra iglesia, pastor? Rialto. Y la iglesia de Rialto, que está aquí en el condado de San Bernardino, ¿verdad? La otra está en el condado de San Diego, ¿no? San Diego. Y bueno, pastor, bienvenido. Gracias, pastor Raúl. Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Hoy va a ser una lección de tremendo aprendizaje y de gran bendición, pastor. Por ejemplo, la semana pasada vimos dones espirituales. La semana pasada y hay un retrato del amor. Yeah. ¿Y qué parece, pastor? Vamos a orar. Okay. Vamos a pedir la dirección del Señor antes de dar ya nuestra lección de hoy. Que les invitamos, mis hermanos, por favor. Vayamos de rodillas para pedir la dirección del Señor. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Amén. Señor. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder venir a compartir el estudio de tu bendita palabra, Señor, con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Bendito Dios. Antes, Señor, de empezar con la lección, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Que el Señor nos dirija, Señor, que Él sea nuestro conductor, bendito Dios. Y a nosotros, Padre Santo, llénanos con tu Santo Espíritu y permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Todo eso te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, un retrato del amor. Vemos que el escritor de la lección de hoy dice que el amor lo conquista todo. Todo. Yo creo que si hubiera amor en este mundo, el mundo sería diferente. Muy diferente. No habría guerras, no habría enemistades, no habría odios, Así es. no habría amarguras. Y el mundo estaría en armonía, ¿no? Así es. Pero por causa del pecado, el amor de muchos se acabó. Dice Mateo capítulo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriaría. En algunas nuevas versiones dice que el amor de muchos se acabaría y lo estamos viendo. Así es. Y vemos cuán importante es el amor, ¿no? El texto bíblico de memoria lo encontramos en 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Pastor Clemente, lo vemos, ¿verdad? En un retrato tan importante y un ejemplo tan importante, el amor de Cristo Jesús, ¿no? Así es. Que en los Evangelios de San Juan capítulo 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vemos que ese amor tan hermoso que a veces nosotros no podemos entenderlo, ¿no? Sabemos que Cristo Jesús murió por nosotros, pero no podemos entenderlo más allá. Pero un día dice el Espíritu de profecía que tendremos el privilegio de tener frente a frente a Cristo Jesús y preguntarle de ese gran amor, por ejemplo, de las cicatrices que va a tener en sus manos, en sus pies. Así es. Podremos preguntarle, entonces podremos entender ese gran amor. Qué lindo, ¿no? Sobre todo es un verdadero amor genuino, no fingido, ¿verdad? Porque hoy en día, bueno, en las lecciones pasadas vimos cómo Dios compara al esposo a la esposa con la iglesia, ¿verdad? Sí. Y hoy en día, pues, se dan en un matrimonio,
se prometen amor, pero muchas veces ese amor es momentáneo, es temporal. Y el amor de Cristo hacia el ser humano, hacia nosotros, es eterno, es infinito. No tiene nombre, no tiene precio Ni tampoco, límites ni tampoco, límite ¿no? tampoco, exactamente. Incluso ese amor está disponible para todo aquel que quiera Así es. recibir ese amor. Y No, y sobre todo Dios dejó su trono en el cielo precisamente para demostrar el amor que nos tiene a nosotros también, ¿verdad? Pero aquí también él vino a morir tanto por buenos y malos, o sea, no hubo distinción entre uno y el otro. Él desea que todos, que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y eso es precisamente el amor, ¿verdad? De que es como también, gracias al amor de Dios, que es infinito, pues hace salir el sol para buenos y para malos. No hace distinción entre uno y el otro, entre el bueno y el malo. Sin en cambio, vemos ahí cómo su amor es realmente genuino. sí, realmente, pastor, es así, ¿no? Vemos ese amor en todo, ¿no? Que como usted dijo, y Dios manda también la lluvia temprana y tardía para todos. Mm, Si vemos que los pajarillos que aún no siembran, ni cosechan, ni comen, vemos ese gran amor del Señor, ¿verdad? ya, Para con nosotros que vemos que a pesar de que el ser humano es pecador, es malo, Dios no se olvida, no se olvida ujú, de él, y que Dios está hablando en todo momento y que Dios quiere dar ese amor a todo ser humano así es. y que está disponible para todos, como dijimos hace un momento. Ese amor está disponible para todo aquel que quiera recibirlo. Así es. Qué lindo, ¿no? Interesante lo que el escritor dice, el amor conquista todo. Dice que por eso Pablo tenía tanto que decir al respecto. La familia de términos emparentados con el verbo griego agapao. Agape. Dice, el más común en el Nuevo Testamento para expresar el concepto de amor, aparente más de 135 veces en sus cartas. Esto representa casi la mitad de todas las ocasiones en que dichos términos aparecen en el Nuevo Testamento. Eso debería decirnos algo acerca del tema central de la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Pastor, ¿qué quiere decir el amor ágape? Bueno, la definición del amor agape es aquel amor Desinteresado, ¿no? desinteresado. Así como, fíjese la unidad, ¿verdad? La importancia de la unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Ese amor es verdadero, no fingido. Y está conectado uno con el otro, ¿verdad? No tiene separación, sino en esa unidad, ¿verdad? Dice que la sierva del Señor lo ilustra de una manera magistral. Ujú, Dice, en los tiempos patriarcales el ofrecimiento de sacrificios relacionados con el culto divino recordaba perpetuamente el advenimiento de un Salvador. Por eso la lección de hoy se llama un retrato del amor. un retrato. Luego sigue diciendo, y lo mismo procedía durante toda la historia de Israel, con el ritual de los servicios en el santuario, en el ministerio del tabernáculo y más tarde en el templo que lo reemplazó. Mediante figuras y sombras enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y rey. Una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que eliminarían del universo el pecado y los pecadores. Mm, Interesante el tema de un retrato del sí. amor, y vemos ese amor del Señor Jesús hacia la raza humana, ¿no? Ujú, Que Dios, el Señor, bien pudo haber dicho, bueno, con anticipación yo les hice ver que había un enemigo, mm, que iba a usar todos los medios para engañarlos y apartarlos de mi amor. Bien dicho, bien pudo haber dicho el Señor, y bien pudo decir, bueno, yo les di con anticipación esto, les dije, les advertí. Y Dios pudo haber dicho, bueno, pues yo voy a hacer otra nueva creación, otra nueva raza. Pero no. Vemos el gran amor del Señor, que bajó de su trono y sí su mano entre nosotros, ¿no?
De hecho, eso mismo ellos ya desde la fundación del mundo ya habían previsto que Satanás iba a tener esa, ¿cómo le puedo decir? Ese engaño, ¿verdad? Hacia la humanidad. Y desde antes de eso ellos ya habían planificado precisamente la liberación de la condenación y del pecado. Entonces, y eso fue realmente por amor realmente a la raza que iba a a existir. Y aún así, aún siendo pecadores, aún siendo desobedientes, Dios nos ama. Amén. No ha perdido su amor. Dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Entonces ahí vemos que porque el pecado no viene de Dios, el No. pecado viene de Satanás. Y sin en cambio, ahí es donde vemos realmente el amor verdadero, ¿verdad? Que es incondicional. Incluso el mismo Señor Jesús vino a derribar esa pared Ujú, que nos separaba de Dios. así es. Antes necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros. Ahora tenemos camino libre, ¿no? La puerta abierta. Podemos ir a nuestro lugar secreto a la hora que quieramos. Y cuantas veces así lo deseemos, podemos ir al Señor. Ujú, Y nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, ¿no? así es. Qué lindo nuestro Dios, ¿no? Que hizo provisión, ¿no? Para que nosotros fuéramos salvos. Así es. Qué lindo porque hubo una promesa en la Biblia que le dijo a Satanás por haber engañado a Eva. De la mujer vendrá la simiente que te pisará la cabeza. Y esa profecía se cumplió en la cruz de Calvario, ¿no? Con la Ujú, crucifixión y resurrección de así Cristo es. Jesús, ¿no? Ese Así es el es. verdadero amor, ¿no? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así. Pero Dios espera algo de nosotros también. Eso Claro. lo vemos en primera de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5, mire lo que dice. Vamos a mirar que Primera ponga de la. Juan, capítulo 2:5. Dice, pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en En él. él. Wow, qué lindo, ¿no? Ujú. Vuelvo a leer otra vez, pastor, por favor. Adelante. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor, la Ujú. palabra amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Wow, qué bonito, ¿no? Mire la sierva del Señor cómo lo ilustra de esta manera. Dice que, hablamos de un retrato del amor. Dice que los sacrificios y las ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre hacia adelante, hacia un servicio mejor, el celestial. El santuario terrenal era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, y sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Pues Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es hoy ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Hebreos Mm, capítulo 9, versículo 9 y Hebreos capítulo 9:23 y Hebreos capítulo 8, versículo 2. Luego dice más abajo, con sus palabras y sus acciones durante su ministerio terrenal, el Mesías iba a revelar la humanidad de la gloria del Padre. Cada acto de su vida, cada palabra que hablara, cada milagro que realizara, iba a dar a conocer la humildad caída, el amor infinito de Dios. ujú, Mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo liberaría del pecado. mm. Y el don profético dice, pastor, que la máxima revelación de Dios hacia el ser humano es Cristo Jesús. Así es. Vemos a hoy, se me viene a la mente el título, ¿verdad? Un retrato de amor. Y muchas veces a hoy la humanidad, pastor, usa mucho el selfish, ¿verdad? Demostrando así el amor hacia la familia, el padre hacia el hijo hacia el padre, la abuelita hacia la nieta y así sucesivamente, ¿verdad? Ah, y no digo que no sea verdadero, sí, pero muchas veces es fingido, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en ese momento suben
ese retrato, esa selfish, demostrando así la compatibilidad del amor, pero a veces hay algo que les separa y ese amor no es, a veces no es verdadero, no es genuino y es fingido. A diferencia de Dios y el Padre, ese amor no es fingido. Fíjese, que me llena tanto así de gozo de aún de que antes de que Adán y Eva pecaran, dice el Espíritu de Profecía, dice que Jesús bajaba los sábados a tener comunión personal directamente con ellos. Y después de ahí, después del pecado, precisamente ya hubo esa separación. Ya no pudieron verlo físicamente, pero podían oírlo. Pero no los dejó, o sea, no los abandonó, aún teniendo el pecado, la consecuencia del pecado nunca los abandonó. Él siguió. Sí, pastor, y vemos ese gran amor, ¿no? En nuestros primeros padres que cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Dice que cosieron ramas De higuera. de higuera para cubrir Su desnudez, su su vergüenza. vergüenza, digámoslo así, su pecado. Pero el Señor dice que los cubrió con pieles, ¿no? Mm, De animales, ¿no? Así es. Hubo un sacrificio y ese sacrificio representaba a Cristo Jesús, ¿no? Y vemos que hoy día ese amor sigue vigente y seguirá vigente. Mire, pastor, lo que dice Juan 17:26. Vamos a esperar que pongan Juan 16:17. 26, perdón. Juan 17:26. Juan 17:26. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces ahí vemos precisamente que Cristo, la intención es de que demos Él y nosotros demos a conocer a Dios, ¿verdad? Sí. Ese es precisamente el amor. Interesante, ¿no, pastor? Que el Señor Jesucristo no solamente pagó nuestra deuda en la cruz de Calvario, ¿no? Nos redimió del pecado. Por lo tanto, Así es. le pertenecemos doblemente por el hecho de creación y de redención. Mm, Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en los Evangelios de San Juan, capítulo 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Así menos es. por medio de mí. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, ¿no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos capítulo 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Un Así solo es. sacrificio, una sola ofrenda, un solo camino, un solo mediador y un solo abogado. Dando ese ejemplo también, pastor, vamos a leer Juan 13:34 y 35. Juan 13:34 y 35. Mire lo que dice la escritura. Algo interesante aquí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Y pastor, aquí vemos precisamente que Jesús nos llama precisamente a la unidad, a demostrar el verdaderamente amor entre el prójimo. Cristo lo dijo le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos pende la ley completa. Entonces vemos ahí que Dios quiere precisamente que demostremos el amor genuino y no fingido hacia el hermano. Dice la Biblia que el amor cubrirá muchos pecados. Ujú. Qué lindo, ¿no? Así es. Qué lindo que Dios nos amó tanto, ¿no? Y que está pendiente de nosotros. Así es. Bendito nuestro Dios, queridos hermanos, Dios les bendiga. Y queremos invitarles a que nos acompañen para mañana con la próxima lección, a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones.